La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó la Francia del antiguo régimen y a otros países por extensión de sus implicaciones. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799, culminando un proceso de 10 años. En el siglo XVIII, Francia estaba sumida en una profunda crisis económica y social. La población sufría bajo un sistema feudal desigual, mientras la nobleza y el clero disfrutaban de privilegios. El rey Luis XVI, conocido por su incapacidad de gobernar efectivamente, se enfrentaba a una economía en bancarrota tras las costosas guerras y el apoyo a la Revolución Americana. En 1789, ante la presión de la crisis, Luis XVI convocó a los Estados Generales, una asamblea que no se había reunido en más de 150 años. Esta reunión marcaría el comienzo de un cambio irreversible. Causas. Muchos historiadores ven las causas subyacentes de la Revolución Francesa como impulsadas por el fracaso del antiguo régimen, para responder a la creciente desigualdad social y económica. El rápido crecimiento de la población, y las restricciones causadas por la incapacidad de financiar de forma adecuada la deuda pública, dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios de los alimentos. Combinado con un sistema fiscal regresivo y la resistencia a la reforma de la clase gobernante, el resultado fue una crisis que Luis XVI no pudo manejar. La población francesa creció de 18 millones en 1700 a 26 millones en 1789, convirtiéndose en el estado más poblado de Europa. París tenía más de 600.000 habitantes, de los cuales un tercio estaban desempleados o no tenían empleo regular. Los métodos agrícolas ineficientes significaban que los agricultores nacionales no podían mantener estos números, mientras que las redes de transporte primitivas dificultaban el mantenimiento de los suministros, incluso cuando había suficientes. Toma de la Bastilla. El 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, bajo la influencia de los nobles conservadores, al igual que la de su hermano, el conde de Artois, despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas. Gran parte del pueblo de París lo interpretó como un autogolpe de la realeza, y se lanzó a la calle en abierta rebelión. Algunos militares se mantuvieron neutrales, otros se unieron al pueblo. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes, ante el temor de que las tropas reales los detuvieran. Asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, punto estratégico también del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión y mataron a su gobernador, el marqués Bernard de Lohuna. Si bien solo 4 presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el antiguo régimen. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Flesselles de traición, quien recibió un balazo mortal. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, lo que se volvió muy común durante la Revolución. Líderes como Maximilien Robespierre, Georges Danton y Jean-Paul Marat surgieron del caos. El reinado del terror, encabezado por Robespierre y el Comité de Seguridad Pública, llevó a la ejecución de miles de personas, acusadas de traición. La guillotina se convirtió en un símbolo del terror revolucionario. En 1794, la caída de Robespierre puso fin al reinado del terror. Francia entró en una nueva fase con la creación del Directorio, un gobierno más moderado pero ineficiente y corrupto. El caos y la inestabilidad del Directorio prepararon el terreno para el ascenso de Napoleón Bonaparte, un brillante general que tomaría el poder en 1799, estableciendo el consulado, y eventualmente coronándose como emperador. Si bien después de que la Primera República cayó tras el golpe de Estado de Napoleón, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional.
La revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en el país, y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, que empleaba en ocasiones a las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. La revolución, más allá de sus estertores, enfrentó las bases del sistema monárquico como tal, en la medida en que impuso con su discurso, iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. El Gran Miedo, y la abolición del feudalismo. La revolución, se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente. La insurrección motivada por el descontento popular, siguió extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales, propiedad de tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados. Esta insurrección agraria se conoce como la Grande Peur, el Gran Miedo. La noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente actuó detrás de los nuevos acontecimientos, suprimió por ley las servidumbres personales, la abolición del feudalismo, los diezmos y las justicias señoriales, instauró la igualdad ante el impuesto, ante penas y en el acceso a cargos públicos. En cuestión de horas, los nobles y el clero perdieron sus privilegios. El curso de los acontecimientos estaba ya marcado, si bien la implantación del nuevo modelo no se hizo efectiva hasta 1793. El rey, junto con sus seguidores militares, retrocedió de momento. Lafayette tomó el mando de la Guardia Nacional de París y Jean-Sylvain Bailly, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue nombrado alcalde de París. El rey visitó París el 27 de julio y aceptó la escarapela tricolor. Después de estos actos de violencia, los nobles, no muy seguros del rumbo que tomaría la reconciliación temporal entre el rey y el pueblo, comenzaron a salir del país, algunos con la intención de fomentar una guerra civil en Francia y de llevar a las naciones europeas a respaldar al rey. Estos fueron conocidos como los émigres, emigrados. En el manifiesto de Brunswick, los ejércitos imperiales y de Prusia amenazaron con invadir Francia si la población se resistía al restablecimiento de la monarquía. Esto ocasionó que Luis XVI fuera visto como conspirador con los enemigos de Francia. El 17 de enero de 1793, la Convención condenó al rey a muerte por una pequeña mayoría, acusándolo de conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del Estado. El 21 de enero el rey fue ejecutado en público con la guillotina, lo cual encendió de nuevo la mecha de la guerra con otros países europeos. La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del emperador, fue ejecutada el 16 de octubre, iniciándose una revolución en Austria para sustituir a la reina. La Revolución Francesa fue un punto de inflexión que cambió para siempre el curso de la historia.